Bien, queridos hermanos, la verdad, queridos amigos también, hace algún tiempo ya que no, por diferentes motivos, no habíamos tenido la oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes y quisiéramos compartir y mire lo que son las cosas del Señor, justamente ahora que mi hermano me invita a partir orando, ¿no? Por un pedido especial, que podamos hablar acerca de la oración. Eh, y antes de eso quisiera mencionar algo así brevemente, ¿no? Lo que son los hábitos. Un hábito, ¿no? Es algo que uno repite, ¿no? Una conducta constante. Si usted busca allí en internet, busca allí en algún diccionario, hoy en día casi no se busca en diccionario físico, ¿no? Pero a través de internet podemos buscar una definición y vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la definición de la Real Academia Española dice modo especial de proceder o conducirse adquirido por una palabra importante, repetición de actos iguales o semejantes. Es decir, un hábito es algo que repetimos constantemente, ¿no? Y probablemente en su casa, cuando usted está con su familia, eh, conversando, recordando algo, se recuerda, usted dice, oye, he tomado el mal hábito de acostarme tarde, por ejemplo, ¿no? O he tomado un hábito, ¿no? De hacer ejercicio en las mañanas. O tengo el hábito de leer, ¿no? De leer constantemente. Y cuando hablamos de la vida espiritual, en la vida espiritual notamos que tener buenos hábitos es algo fundamental para un cristiano. Y cuando pensamos en la Biblia, pensamos inmediatamente en diferentes hábitos que podemos tomar como cristianos. Por ejemplo, el hábito que mencionamos hace un momento, ¿no? La oración. La oración es una disciplina, tal vez podríamos llamar también, pero es un hábito que es un hábito positivo, que ayuda a nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios, ¿no? El levantarnos temprano a poder orar, a poder meditar en el Señor. Todas esas cosas son hábitos que nos ayudan y sin duda los hábitos espirituales para ser hábitos en nuestra vida requieren la repetición, como leímos en un comienzo la definición. Requieren que nosotros los practiquemos, requieren que nosotros lo hagamos a diario. Y vamos a notar en la Biblia ejemplos de personajes que tenían muy buenos hábitos, ¿no? Hábitos eh, positivos, podríamos decir, hábitos espirituales buenos, pero vamos a encontrar a otros personajes que no tenían estos hábitos, ya no tenían hábitos correctos. Y por ejemplo, se me viene a la mente ahí un personaje interesante, ¿no? Por ejemplo, el rey Saúl. ¿Se recuerda usted el pueblo de Israel, no? Todas las naciones tenían reyes. Entonces ellos también quisieron tener un rey. ¿Y a quién eligieron como rey? Eligieron como rey a un personaje que era el más alto, dice la Biblia, ¿no? De hermoso parecer, era un guerrero, ¿no? Una persona, un líder reconocido entre el pueblo. Es decir, eligieron como rey a un personaje que tenía las características realmente para ser un rey, pero un personaje que era conforme al pueblo. Es decir, era conforme al pueblo que no era un pueblo, digamos, dedicado 100% al Señor. Y por lo tanto, en el tiempo final de la vida del rey Saúl, va a notar usted que él necesitó en ese momento final los hábitos que no adquirió en el principio. Es decir, en el principio de su relación con el Señor, cuando él debió adquirir hábitos correctos de obediencia a Dios, hábitos de sometimiento a la voluntad de Dios, esos hábitos que él no adquirió en el tiempo final de su vida, le pasaron la cuenta. En el tiempo final, se recuerda, por lo menos hay dos hechos allí importantes, ¿no? Donde Saúl ofrece un sacrificio que tenía que hacerlo Samuel, pero él lo hace antes de tiempo, o cuando no tenía que conservar nada del pueblo que iban a conquistar, él conserva unos animales, ¿no? Y los guarda allí. Él desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque no había adquirido el hábito de obedecer a Dios. Y cuando hablamos de la oración, se nos viene a la mente, ¿no? A los que llevamos quizá algún tiempo como cristianos, hay una definición que aparece en el libro El Camino a Cristo, ¿no? Ahí en el capítulo 11 del libro El Camino a Cristo, usted encuentra las palabras que dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y hay otra frase interesante también en el mismo capítulo del mismo libro que dice que la oración no baja a Dios a nosotros, sino que nos eleva a Él. Y quiero rescatar estos puntos porque la oración en la Biblia es fundamental. La oración como cristianos hoy día, para nosotros, es fundamental. Por eso es que mi hermano, ahí hace un momento, ¿no? Dedica tiempo a orar, en el programa se dedica un tiempo a orar.
Es por eso que en los cultos, cuando vamos a la iglesia, bueno, hace tiempo que muchos quizás que estamos, no se permite todavía hacer culto en algunos lugares, pero cuando íbamos a la iglesia no teníamos momentos especiales de oración. En algunos lugares el día miércoles, el día martes, noche de oración. Una noche especial donde se pueden compartir los pedidos de manera pública, ¿no? Con nuestros hermanos para poder orar por los unos por los otros. O usted a través de los comentarios aquí puede escribir su pedido de oración. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace usted? ¿Por qué pide o envía un mensaje a sus amigos por WhatsApp o lo publica en las redes sociales que usted necesita oración, que tiene un pedido que requiere oración? ¿Por qué lo hace? Porque lo hace porque usted confía y cree que en la oración hay poder. Y porque la Biblia demuestra a través de los ejemplos bíblicos, que pudiéramos analizar muchos ejemplos, ¿no? Que a través de la oración ocurrían milagros. A través de la oración sucedían cosas maravillosas. Un personaje bíblico oraba y la persona era sanada. Las personas eran restauradas por completo. Y por muchos problemas que pudieran tener, problemas de alimentación, o problemas económicos, o problemas de los que pudieran tener las personas en la Biblia, cuando oraban al Señor, había poder en la oración. ¿Por qué había poder en la oración? Porque la oración, como dijimos hace un momento, nos eleva a Dios. Y no es que haya poder en nosotros, ¿no? En nosotros humanos, sino que hay poder en el Señor. Y el Señor, cuando responde la oración, en la oración hay poder. Y por eso, hermanos, que muchas veces, yo he escuchado aquí en el programa incluso, que cuando oramos al Señor y hay hermanos que han estado pidiendo un pedido especial y a la semana después dicen y dan gracias a Dios, porque el Señor respondió la oración. Porque es así, el Señor responde la oración de sus hijos y creemos con poder que en la oración hay poder. Por eso entendemos que si nosotros oramos mucho, podemos obtener grandes cosas de parte del Señor. Y hermanos, en la Biblia aparecen muchos ejemplos. Tenemos pocos minutos, pero en estos breves minutos quisiera meditar en unos ejemplos así rápidamente. El ejemplo de Daniel. Y quisiera llevarlo a la Biblia, Daniel capítulo 6, versículo 10. Solo vamos a leer un versículo de Daniel, para que usted note lo que sucedía. Daniel capítulo 6. Usted sabe que Daniel fue llevado en Babilonia, ¿no? Fue llevado cautivo, se mantuvo en la corte del rey Nabucodonosor, posteriormente siguió con otros reyes en Babilonia y posteriormente después en Medio Persia. Daniel seguía ahí, ¿no? Porque Daniel era fiel al Señor. Así que el Señor lo mantuvo allí por muchos años. Y allí Daniel en el imperio medio persa, cuando él es puesto dice que la escritura que fueron puestos 3 gobernantes, de ellos uno era Daniel. Daniel era el mayor. Había 20 sátrapas debajo de ellos, ¿no? Que tenían que ayudarles también en el tema de la gobernación. Pero de ellos, Daniel era el mayor. Y como Daniel era un extranjero, la gente le tenía envidia, ¿no? Y estos personajes traman un plan, ya que usted allí lo puede estudiar, probablemente en algún momento lo hemos estudiado, ¿no? Cuando Daniel es echado al foso de los leones finalmente, porque se da la orden, ¿no? Que nadie durante un tiempo puede orar o pedir algo a alguien que no sea el rey. Si alguien lo hace, iba a ser echado en el foso de los leones. Quiero que acompáñenme con la lectura, por favor, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto, ¿no? Este que acabamos de mencionar, ¿no? Que nadie podía pedir nada a otra persona que no fuera el rey, entró en su casa, note usted lo que dice más, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ya usted sabe que él fue sacado de ahí, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba. ¿Y qué más hacía? Y daba gracias delante de su Dios. Y note usted la parte final del versículo, muy importante. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel oraba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Ya? Y esta oración que habla la Biblia no es la oración que usted hace por los alimentos, ¿no? A veces o cuando nos acostamos en la noche, que hacemos una oración un poco repetitiva, casi de memoria, podríamos decir, que parece ya un rezo quizás nuestra oración, porque no decimos lo mismo de siempre, ¿no? Como que no tenemos nada que contarle al Señor, nada que decirle a veces, y caemos en este error, ¿no? De oramos, mantenemos el hábito de orar, pero oramos por hacerlo. No, estas oraciones de Daniel son oraciones donde él abría su corazón al Señor. Y él entró en su recámara, no como un desafío al rey, no como una burla, no, él hace esta oración, porque era su costumbre, ahí lo dice el versículo, se presenta delante de Dios porque él lo solía hacer así. Y finalmente, nosotros conocemos la historia, va muy rápido al final,
¿no? Él es echado en el foso de los leones a pesar de que el rey lo quería mucho. Finalmente el rey va muy de mañana a buscarlo y le dice, ¿no? Las palabras, el Señor te ha podido librar, y Daniel dice, sí, el Señor envió a su ángel y me libró y cerró la boca a los leones. Es decir, Daniel fue librado, ¿por qué? Porque tenía una vida de oración y comunión con el Señor. El Señor se revela a través de la naturaleza. El Señor se revela a través de muchas formas hacia nosotros, a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de las palabras de un amigo, de un hermano, de quien sea. El Señor se revela de muchas formas, pero adicional a eso, para tener una comunión con el Señor, necesitamos orar. La oración es fundamental. No puede ser reemplazada. La oración es fundamental. Rápidamente quisiera ir a Job. Job, usted se recuerda la historia de Job, esto es siempre en el Antiguo Testamento. Job era un hombre que era un patriarca justo, ¿no? El libro de Job nos comenta los primeros 2 capítulos del gran conflicto que Job no puede ver, ¿cierto? Hay un conflicto detrás grande, ¿no? Donde el Señor dice, ¿no? A Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Bueno, y sabemos que a Job le comienza, pierde su familia, pierde su casa, pierde las posesiones que tenía, finalmente se enferma de lepra, se le cae la piel. Es decir, Job estaba en la miseria. Y Job, cuando usted lee el libro de Job, va a notar que Job le habla a Dios, le habla constantemente a Dios. Y a través de los capítulos usted puede leer que Job le habla a Dios y Dios parece que no responde, parece que no dice nada. Hasta el capítulo 38 más o menos el Señor le responde. Y el Señor no le responde. Pero note usted lo que quiero que me acompañe con la lectura en el libro de Job, capítulo 42. Job 42, versículo 10. Job 42, 10. Note usted lo que dice aquí en el libro de Job. Cuando finalmente, después el Señor finalmente quita la aflicción a Job. Note usted lo que sucede. Job 42, 10 dice, y quitó Jehová, ¿qué cosa? La aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó, ¿qué cosa más? Aumentó al doble todas las posesiones que había sido de Job. Es decir, el Señor quitó la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. Es decir, cuando él hace una oración de intercesión, el Señor quita la aflicción de él. Y no solo eso, sino que no solo quita la aflicción, sino que no solo le devuelve lo que tenía, sino que dice la Biblia que le devuelve el doble. Así obra Dios. Así obra Dios. Y tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento mayor, y que tenemos breves minutos para repasarlo, pero en el libro, en el Nuevo Testamento encontramos el mayor ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Y cuando miramos a Jesucristo, queridos hermanos, pensamos muchas veces que Jesús podía tener más tiempo para orar. Pensamos que por la vida que tenía Jesús, el tiempo en el cual vivía Jesús, no había tráfico, no había que cumplir tanto horario, ¿no? A mí me pasa siempre comúnmente, ¿no? Tengo 3 hijitos, ¿no? Tengo 2 niñitas y un bebé que nació hace ya varios meses ya atrás, a principio de año. Y muchas veces me pasa, ¿no? Que tengo que hacer tantas cosas entre trabajo, estudiar y hacer muchas cosas más, que digo, hoy no tengo tiempo, ¿no? Y quizá a usted le ha pasado, ¿no? Le ha pasado que entre tantas cosas que hace, queremos orar, queremos tener una vida de comunión, pero en realidad como que nos falta el tiempo. ¿Ya? Y muchas veces esa es la excusa que tenemos, a veces para no tener el momento de comunión con el Señor. Y note usted lo que hacía Jesús, capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 16. Vamos a leer rápidamente estos versículos. Lucas 5, 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Se apartaba a lugares. ¿Por qué a lugares desiertos? Porque quería tranquilidad. Es decir, usted en su casa, cuando quiere orar, cuando quiere tener su momento de comunión con Dios, no puede tener encendido el televisor, ¿cierto? No puede estar mirando el celular, ¿no? Si quiere tener un momento de comunión, debe estar, no se va a ir a la montaña o quizá en algún momento lo puede hacer, pero probablemente en su hogar, en un momento, en un lugar especial, usted puede dedicar momento de comunión con Dios. Nota usted lo que hacía el Señor. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, hablando de Jesús, y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué hacía? Y allí oraba. Es decir, la victoria del Señor Jesús no fue porque él era Dios, su victoria fue porque él oraba al Señor, oraba a su Padre, él estaba en comunión constante con su Padre. Es decir, la victoria que tuvo el Señor y lo que él pudo hacer, lo hizo porque tuvo una relación estrecha con su Padre. Y por eso cuando encontramos esa oración en el final del ministerio de Jesús, cuando está allí en el huerto del Getsemaní, la salvación allí estaba como, ¿no? como en peligro, ¿no? Porque el Señor podía
podía decidir irse al cielo, volver al cielo, pero sin embargo Él decide entregar su vida por nosotros. Y quisiera leer el último versículo para cerrar la idea de Jesús, ¿no? De Jesucristo que estamos hablando. Lucas 4:42. Lucas 4:42. Mire, acompáñame a ver lo que dice. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Nuevamente la misma idea, ¿no? Se aparta a un lugar para orar. Pero miren, noten lo que pasaba. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Es decir, a pesar de que Jesús se apartaba, la gente le gustaba, lo buscaba, lo agobiaba muchas veces. Y allí en ese relato que acabo de leer, perdón, en Mateo 14, más bien, encontramos otro relato, ¿no? Donde Jesús también se apartó a orar. Y allí, en ese relato, como el relato que acabo de leer en el libro de Lucas, allí también el Señor se había apartado a orar. Finalmente la gente lo busca y ocurre el milagro, hace el milagro Jesús de la alimentación a los 5.000. Después de esa alimentación, cuando ya había pasado todo el día, Jesús se aparta al monte, dice a orar, y los discípulos se van en la barca. Y después de que Jesús ha orado, ha tenido un tiempo de comunión, se recuerda usted el relato, ¿no? Allí aparece en el libro de Mateo capítulo 14. Viene una tormenta y sus discípulos están allí asustados y finalmente Jesús va caminando sobre el mar, donde ellos, y ahí está el relato, ¿no? Donde Pedro camina también y después que suben a la barca, se termina la tormenta. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Es que ese era un día normal de Jesús, ¿ya? Ese era un día normal de Jesús, es decir, había comenzado de mañana para orar, muy de madrugada, y sin embargo la gente no lo dejaba. Alimentó a la multitud, hizo milagros, se apartó con los discípulos de la barca, fue a otro lugar para poder al monte a poder orar. Allí, después de haber podido un tiempo de oración, finalmente viene una tormenta y va donde los discípulos. Es decir, el día de Jesús, ese era el día de Jesús. Ese era un día que podía parecer de tranquilidad de Jesús. Es decir, Jesús tenía una vida difícil. Y si tú consideras que te falta el tiempo, estudiemos la vida de Jesús. Jesús realmente. Por eso que Jesús dice a veces en la Escritura que a las altas horas de la noche Jesús se apartaba a orar. Y muchas veces tenía que sacrificar tiempo de sueño a veces para poder incluso poder tener tiempo de orar. Queridos hermanos, solamente quisiera meditar en esto. Busquemos al Señor en oración. Jesús lo hacía en la mañana muy temprano. La oración el momento de oración principal debiese ser al comienzo de nuestro día. Tu día no va a comenzar al mismo día que el día de tu amigo, de tu hermano. Pero en el momento del día, en el momento que comienza tu día, a las 7, a las 8, levántate un poco antes para poder orar. Si trabajas de noche, quizás tu día comienza a la noche, ¿no? Pero ahí, antes de levantarte a trabajar, deja un momento para orar al Señor. Si estás en la casa, en el día, quizás eres dueña de casa, igual, levántate un poquito antes y dedica tiempo a orar. Estos personajes tuvieron victoria porque tuvieron una vida de oración y comunión con el Señor. ¿Les parece si oremos al Señor? Padre nuestro Señor, gracias te damos por la misericordia que tienes con nosotros y porque nos has dejado esta hermosa posibilidad de poder orar y poder transmitir a través de la oración nuestros deseos y nuestras gratitudes también a usted. Gracias por todo, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.